Personas hay muchas y cada día más. Algunos pasan por la vida indiferentes, un número más. Otras no pasan inadvertidas. Esas dejan huella, forman los notables. Los notables, con Sabrina Nardi y Oscar Cecini. Hasta las 13, aquí en la 8. Los notables. Pregunte usted, charle con ellos, diga qué quiere saber de los notables. Pregunte usted, aquí lo esperan, sepa toda la verdad. La incertidumbre es una de las materias con las que está hecha la vida. La incertidumbre, el no saber qué puede pasar, el cambio brusco e inesperado, el salir abruptamente de una zona de confort para caminar de pronto por sitios inexplorados y complejos. De esto sabe mucho nuestra invitada de hoy, Gabriela Arias Uriburu. Todos conocemos su historia. Su vida cambió drásticamente el miércoles 10 de diciembre de 1997, cuando su marido, de origen musulmán, decidió literalmente irse sin previo aviso con los hijos de ambos para llevarlos a Jordania. Un caso que tomó relevancia internacional y que tras una innumerable sucesión de gestiones encontró una solución oportuna para toda la familia. Como consecuencia de esa historia, Gabriela creó y preside la Fundación Niños Unidos para el Mundo y escribió libros sobre el tema. ¿Se puede hablar de un verdadero desencuentro de culturas? Jordania está dentro de una zona complicada. Limita con países como Siria, Irak, Arabia Saudita e Israel. Países que suelen ser noticia por desencuentros étnicos, religiosos y fundamentalistas. En estos días, las noticias y amenazas que llegan desde Europa con el denominador común del Islam acentúan en el mundo el estado de alerta. ¿Qué debemos entender de estas culturas? ¿Hasta dónde hay un error en considerar al mundo islámico como si fuera una unidad sellada? ¿Qué tiene para decirnos sobre el tema una mujer occidental como Gabriela, tan comprometida con esa parte del mundo, ya que sus hijos y el padre de sus hijos pertenecen a esa cultura? Hoy nos propusimos aprender sobre el tema, pero no por medio de un especialista en política internacional, sino a través de una mujer, una madre, que ha tenido que llegar hasta lo más profundo de la comprensión de un mundo que a simple vista parece extremadamente ajeno. Tal vez empecemos a entender mejor lo que verdaderamente está pasando en medio de tantos conflictos. Empieza otro programa imperdible de Los Notables. Los notables. Hola Gaby, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Un placer, sí, es muy grato siempre venir a Rosario, estar con ustedes. Además, todas las veces que vengo a Rosario es para el programa. Sí. Decíamos con Axel, bueno, nos tenemos que tomar un fin de semana en Rosario con otra, pero bueno, es un placer estar acá con ustedes, una ciudad divina, Rosario. ¿Qué deberíamos, para empezar a hablar en esta mañana, y recién Oscar planteaba esto que está pasando en el mundo, que algunos dicen es la tercera guerra desatada? Es sin dudas. Bueno, lo dijo Francisco también. Sí, en etapas, dijo él. Sí, de una forma realmente totalmente diferente a lo que uno puede esperar de una guerra. Es una guerra totalmente tiene otras circunstancias y tiene otras formas, y para mí sí, porque es cuando el planeta empieza a estar no en inseguridad, empieza a estar en riesgo. Uh-huh. Ya es una cuestión de todos. Entonces todos tenemos que pensar cómo vamos a convivir. Bueno, algo que nos cuesta muchísimo.
muchísimo. ¿Por qué nos cuesta tanto la convivencia? Bueno, hay una frase de la Madre Teresa de Calcuta que yo, con todos los sucesos que ha habido, porque a ver, esto, quiero que entienda la gente que yo estoy, digamos, a través de la historia con mis hijos, he desarrollado todo un camino hacia el Islam, un camino hacia Jordania, un camino hacia Medio Oriente, que lo han visto todos, pero hay cosas que, digamos, yo viajé a Jordania hace 2 años atrás, cuando se recibió mi hijo Sharif, se graduó, y ya ahí la situación en Siria ya era de un grito, pero de un grito desesperado. Pensá que yo para mi primer viaje al mundo a ver a mis hijos lo hice a través de Siria porque estaba la embajada argentina en Siria. Así que imagínate lo que es para mí ver esas imágenes donde Siria... ¿En qué año fue ese primer viaje? En el año 98. Claro, fines de los 90. ¿No? O sea, yo Otro mundo era. Era otro mundo, absolutamente. Entonces, cuando empezó a ocurrir, o sea, yo ya me había metido en el corazón de los sirios, que me acogía la embajada argentina para poder viajar a Jordania. Entonces he viajado muchas veces a Siria. Siria me ha cuidado, me ha protegido. Entonces, bueno, le tengo un cariño. Además, no solamente eso, sino las relaciones que vas tomando, como por ejemplo el chofer de la embajada argentina que me llevaba, el cocinero, ¿no? O sea, todos pasaron a ser mi familia, al cual hoy tengo contacto gracias a las redes sociales. Dijiste algo que me parece crucial para entender el valor y la importancia que tiene tu palabra para nosotros. Vos dijiste, yo, a partir del secuestro de mis hijos, conocemos todos tu historia y tu lucha, pero yo tendí puentes con el mundo musulmán. Sí, sí. Es decir que, fíjate, por eso me parece tan interesante, vos decidiste, en lugar de odiar, intentar comprender. Sí, más que comprender, porque no era, empecé a darme cuenta que no era quién tenía la verdad, o cuál era la verdad y pelear y morir por ella. Ya no es tiempo que nadie muera que dé la vida, porque la vida te da la vida para que la vivas, no para que mueras. Aunque la muerte está implícitamente en nosotros, uno tiene la responsabilidad. Cuando la vida te despierta todas las mañanas, tenés la posibilidad de un día más. ¿Qué vas a hacer cuando cuando uno despierta y dice, uy, tengo un día más? Porque esto es así, tengo un presente. Entonces, la pregunta que yo me he realizado una y otra vez, cuando ocurrió, además de muchas, Sabrina, muchas, es, en la mirada de mis hijos no había que poner más guerra, más dolor, más destrucción. Más división. Yo asumí la responsabilidad de haberme casado con un hombre musulmán y que, más allá de las confrontaciones que existen, había que tender un puente de llevar al territorio de los chicos paz, resolución y paz. Y esto es claramente una renuncia a tu anarquía, a tu ego, a tus limitaciones, y poder abrazar, esto te lo digo que mis hijos me lo enseñaron. Entonces yo, en la mirada de ellos, o sea, hoy yo tengo que decir que soy madre de 3 musulmanes, y que ellos 3 hoy no son la guerra no resuelta y hundida y violentada cada día por sus padres en el confrontamiento cultural y religioso. Mi trabajo fue tratar de que ellos pudieran, con lo bonito, con lo no bonito, con lo lindo, con lo feo, con lo saludable y lo no saludable, con lo que hubo y con lo que no hubo, pudiéramos reformular la familia. Claro. Esto es todo el tiempo, porque hay una madre occidental y hay un padre oriental. Pero vuelvo a esta frase que la Madre Teresa de Calcuta decía, y era: ¿quieres paz?
ve a tu casa y ama a tu familia. Y amar en el sentido más profundo, que no es con lo que no me diste, con lo que no me parece, sino amar con todo lo que hubo y con lo que hay. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, solo de esa forma, o sea, amar incondicionalmente, o sea, lo que también nos está pidiendo toda esta guerra es una humanidad de responsabilidad. ¿Por qué qué es? A ver, te lo voy a preguntar en ambos lados. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y también me gustaría que nos aclares un poco porque, digo, en medio de, bueno, en la confusión estamos casi permanentemente, siempre generalizar es injusto, pero en estos tiempos también se confunde lo musulmán con ISIS o con el terrorismo. Bueno, a ver, digamos, además habría que tratar de no poner la guerra solo una cuestión mera fanática de un grupo de fanatismo, porque digamos, el fanatismo existe en todo el mundo, incluido hoy en la Argentina, donde cuando hay otra persona que piensa, actúa o es diferente, se lo aniquila, ¿no? O sea, entonces también tendríamos que volver a desarrollar esta figura del fanático que tenemos adentro, porque, digamos, a mí hoy esta guerra y el ISIS me llevan a mí a reflexionar sobre mi propio fanatismo, ¿eh? Pero además, ¿para qué? Para construir esta convivencia. Convivir significa tomar al mísero, aquel que se encuentra en la oscuridad, porque toda sociedad, digamos, que dejó de lado a un enfermo, que dejó de lado a un alienado, a un violentado y no lo ayudó a recuperarse, es responsabilidad de todos nosotros. Ahora, la otra parte que tiene esta guerra tiene que ver con el petróleo. Sí, es económico, ¿no? Es de poder, es económico. Digamos, cuando Bush decidió entrar a Irak, como entró, ¿no? Y diciéndole al mundo entero que ahí había armamento, armamento no peligroso, ya era mucho más que eso, ¿no? Atómico y bueno, y que iba a poner en riesgo a toda la humanidad. Se supo después, inmediatamente, que no existía ese armamento. Entonces, digamos, ¿qué ocurre con un niño que le devastan a su familia, que lo viene viviendo desde hace, pero milenios? Sus ancestros han sido devastados por un sistema. Yo con esto quiero que entendamos que el fanatismo, porque también se plantea por qué aparecen, digamos, estos personas occidentales que suelen ser muy instruidas, además, que se alinean claramente al ISIS. Sí. Y esto habla de la exclusión, de sacarlos de la pertenencia y de la creencia, ¿no? Digo, además, también se le cuestiona esto de su creencia. Tener que alinearte, o sea, también tendríamos que volver también un poco a las palabras de Gandhi, que a mí me ayudó muchísimo a comprender al padre de mis hijos. Porque cuando Gandhi, acordémonos de este relato de Gandhi en el tren, que se había ido al vagón de los blancos. Esa parte a mí, mira, te la digo y se me pone... Porque él le van a pedir el boleto y él estaba en el vagón de los blancos. Le dice, señor, usted se equivocó, tiene que ir al vagón de la gente de color. Y él se mira y dice, no, yo no soy de color, yo soy blanco. Y ahí es donde él se da cuenta que él era de color y de dónde provenía. Y entonces él dice que ahí empieza la célula de la violencia hacia su propio origen. ¿Por qué ¿no? nos Entonces cuesta... él regresa a la India, ¿no? A hacer todo lo que hizo. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? O sea, a Occidente comprender a Oriente y viceversa.
Bueno, es esto lo que yo te estoy diciendo. O sea, nosotros estamos diciéndole al oriental que cambie su traje, su forma de hablar, su origen, lo que te da vida. ¿Quién te da la vida? El origen de papá y mamá que fluye en tu sangre y que te da la posibilidad de dar un paso hacia la vida, de poder abrazar la vida. Y vos a través de eso construir, armar tu grupo de pertenencia, ¿no? O sea, date cuenta la importancia que toma hoy tu origen y tu identidad. Si vos no sabes de dónde venís, todo lo que hagas no vas a saber dónde ir, ¿no? Hay no sé quién fue que dice que dime de dónde te vienes y te diré hacia dónde vas. Pero esto es ley natural. Si uno hace que sus cromosomas, su genética, su génesis vaya en contra internamente, sos una bomba. Pero no solamente literal, psicológica, emocional. Estás todo el tiempo matando tu origen porque estás pretendiendo ser otra cosa. Y esto es lo que tenemos que plantearnos todos, estés donde estés en el planeta. Dios se ha manifestado de diferentes trajes, diferentes formas, porque gracias a Dios la diversidad y la diferencia hacen a la vida. Esa también es una ley natural, universal. ¿Vos sentís que hoy tus hijos musulmanes que están por el mundo, sí, están en riesgo? No, estamos todos en riesgo. Todos. Absolutamente todos. No es solamente ellos. Todos estamos en riesgo. Está en riesgo la vida. Está en riesgo la vida del planeta. Por eso yo te decía esto de aprender a convivir. Pero, a ver, si yo no puedo, si yo, digamos, en el vecindario donde vivo, tengo una vecina que tiene a su hijo con cáncer, y yo no me acerco a acompañar a ese vecino, o hay una situación vecinal que está surcando un momento difícil, qué sé yo, tenemos un vecino que está con un problema, y si yo no entonces la paz comienza desde casa. O sea, ¿querés construir la paz? Andá, resolver el conflicto que tenés con tu hijo, sentate y amá en todas las circunstancias, ¿no? Incluso, viste, Kübler-Ross, una mujer maravillosa que habló sobre la muerte y que trabajó con la muerte y los moribundos, decía que el moribundo moría feliz, amado. Que esto es lo que decía María Teresa de Calcuta. No le decía al moribundo cuál era la vida que tenía que tener. Ella simplemente le daba una muerte digna amándolo. Nos vamos a presentar, bueno, como corresponde, Gabriela, pero nos queda todavía 3 horas por delante para seguir charlando. Cuando volvamos en un ratito, a vos te tocó vivir una tragedia. Siempre sí, que te referís, eso a mí me impresiona mucho, porque siempre que vos aludís a aquel momento en el que te llevan a tus hijos y no sabes a dónde, sí, siempre aludís como una tragedia a esa situación. Sí. Pero creo yo, en medio de esa tragedia, cuando elegiste empezar a caminar esa tragedia, te encontraste con tu verdadera misión en esta vida. Sí. Después me contás si Bueno. estoy equivocada Bueno. o si fue así. Dale. Cuando volvamos. Los notables. Se aplica a personas que se destacan en su profesión o actividad, que se destacan de los demás, que pueden ser percibidos. Los notables. Gente que asoma sobre los demás. No estarás sola, canción de Ismael Serrano. Debo confesar que la escuché y la elegí, porque me pareció que hablaba de Gabriela Arias Uriburu. Pero contá vos la historia, ¿por qué las lágrimas? Porque me la dedicó Axel, cuando nos conocimos, me la dedicó. Y lógicamente que me la mandó por mail, y bueno, y él me dijo, ahora nunca más vas a estar solo. Y así es. Y así es. Tras que estoy pasando una etapa así de mucha sensibilidad.
Pero valen estas lágrimas, te las agradezco. Te agradezco de corazón que me hayas recordado ese momento. Bueno, Muchas yo gracias. pensé en vos. Digo, Axel estuvo muy bien. Sí. No, Porque divino, sí. escuchando la letra definitivamente pensé en esta mujer que en un determinado momento es un poco lo que cuenta. Sí, porque además te voy a contar algo muy fuerte, entre todo lo que me pasó cuando se fueron los chicos, mis hijos, tan bebés y tan chiquitos, me encontré con la soledad, pero estrellada en la soledad y en el silencio. Y la soledad y el silencio fueron dos compañías que no me abandonaban, pero de forma, te diría, hasta infernal. ¿Es un desgarro? ¿Qué se siente? No, es una muerte. No es un desgarro, es una muerte. Por eso cuando vos hablabas de tragedia, tragedia viene lógicamente que de los mitos, de la Odisea, ¿no? Por eso cuando empiezo con Victoria, que es mi terapeuta maravillosa, empezamos a hacer todo un trabajo con la Odisea, la Ilíada, los viajes, las travesías. Porque en realidad toda persona cuando está en una situación límite inicia un viaje, como lo inició Ulises hacia Troya, ¿no? Ahora el tema era cómo uno entraba a Troya, ¿no? Esto nos pasa a todos los que estamos en una situación límite, sea el médico cuando vos llegás a tu consulta y vos le preguntás qué dieron de resultados los análisis y tengo que informarle que usted tiene una enfermedad terminal. Eso es un antes y un después, eso es una situación límite. Y uno se levanta y la vida que tenía ya no está más. No es la misma. Ya no está más. Y querer reconstruir, yo siempre, viste que en el libro de Después de todo, bueno, el que empezó en Ayuda quiero a mis hijos, yo dije, es cuando tu espejo se cae y se rompe en 1000 pedazos y vos, si vos te decidís a reconstruir, que es querer estar siempre en la vida que tuviste, te vas a tajear una y otra vez hasta que mueras. O sea que lo primero que hay que hacer es aceptar Absolutamente que estás en un antes y un después y que estás muriendo o moriste. Y que vas a transitar en esa muerte todas las veces necesarias hasta que vuelvas a vivir. Y esta es una situación y una actitud prácticamente personal entre vos y la vida. O sea, es tu decisión, ahí elegís. Sí, ahí decidís. O vas a morir convirtiéndote en una víctima de lo que te pasa y vas a ir a buscar el médico que te va a sanar cuando la sanación empieza con vos. Me quedo un segundo ahí. Porque en el 422-9514, te invito, Gaby, a ponerte los auriculares, 422-9515, ya está Beatriz, desde la zona Parque. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Buen día. Hola Sabri, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, me encanta escucharla a Gabriela porque he leído su libro y me gustaría preguntarle algo. Ese libro a mí me hizo estallar millones de emociones positivas y negativas y en la actualidad, escuchándola, le quiero preguntar cómo y cuánto tiempo le llevó salir del infierno, del inframundo, y poder lograr esa paz que se le oye cuando habla. Hola, una de mis lectoras, las amo, mis lectoras. Espera, yo le quiero preguntar cuál libro, Beatriz, porque están... Bueno, yo leí el primero, que es de la parte donde ella narra desde el momento que le desaparecen sus hijos y en el momento que ella puede empezar a ir a la casa de su ex esposo a compartir momentos con los chicos, que también es muy desgarrador porque no era un compartir libre, sino que era un compartir dentro de una cárcel, de una prisión. Bueno, trayendo tu relato, Beatriz, Sí. Tengo que decirte que eso fue lo mejor que me podía haber pasado, porque uno no puede liberarse si no es dentro de ese mismo lugar. O sea, uno siempre pretende y quiere
quiere justicia, ¿no? Uno dice, esto no es justo, yo quiero justicia. Y lo justo no va por los caminos que la persona quiere o requiere, sino por donde la vida te dice, de donde todos estemos incluidos. Porque en un momento donde hay exclusión, lo que la vida busca por compensación es la inclusión de todos. Porque si no, vuelve a quedar un otro excluido y la historia sigue repitiéndose a ver si yo te una y entiendo. otra vez. Eso, ¿no? Que nos puede Eso parecer que, a nosotros, si estamos metidos en la situación absolutamente eso injusto, que no lo es. Eso que exacto, eso que en las visitas, ¿no? He tenido que desarrollar primero un ver al padre de mis hijos, y esto es lo que bien Beatriz decía, porque realmente ver a los chicos en los primeros años, en esas visitas, eran terribles. Pero nos enseñaron, yo siempre decía, me enseñaron a mí a hacer en el infierno el cielo. Entonces me llevó a mí lógicamente, que a un vínculo con los chicos, a desarrollar un vínculo con los chicos, pero de una forma, una creatividad y una... Porque ese instante en el que mamá estaba, tenía que ser mamá. Ser Sí, amorosa bueno, y yo creo que generar el además juego. lo fue ayudando al padre, Claro. digamos, ¿no? Cuando yo llegaba y desarrollábamos, ¿no? En ese lugar, que eran casas vacías, le imponíamos vida a esa casa. Casa vacía en el medio de la nada, porque era toda una travesía que vos llegaras al lugar donde ellos estaban. Exacto, y esto de poder verlo al padre de los chicos y que estuviera toda la gente que estaba alrededor de los chicos, la psicóloga, porque estábamos súper vigilados, todos empezaron, cuando empezábamos a cantar, a jugar, porque era impresionante, ¿no? Era realmente, yo lo que tengo que agradecerle a la vida es esto que yo he tenido como talento y recurso, que las tenemos todas las mujeres, y es esta capacidad de otorgar vida en la muerte. No sé cómo decirlo, es así. Sí, bueno, yo rescato lo que dijiste, encontrar en el infierno el cielo. Exacto. Esa expresión es el sumum. Es el sumum. ¿Viste en la película La vida es bella? Sí. Bueno, cuando yo recién la pude ver, no la vi en ese momento porque yo estaba viviendo mi propio infierno y no me animaba a verla. Entonces la vi, te digo que la vi hace muy poquito, hace 4 años, Ajá. en un viaje, ya mis hijos grandes, y me animé viste, en esas noches donde mis hijos salían a bailar y yo me quedaba sola, y la fui a buscar en internet, la vi y yo dije, Dios mío, esto es amar. Esto es amar, pero amar con esa inmensidad que tiene el océano, con esa inmensidad que tiene el cielo. ¿Se puede amar de otro modo? Sí, por supuesto. Esto es lo que la vida nos pide, me pidió a mí y me dijo, vos podés hacerlo. Pero por eso digo, se puede, sí se puede, porque en general la gente lo confunde, pero ese es el verdadero amar. Sí, yo creo que, a ver, eso es amar. Yo creo que vamos pasando, vamos aprendiendo todas las... ¿Viste? Es una cima, es ir escalando. Entonces, cuando uno alcanza un tipo de amor, enseguida se te parte el corazón con un hecho, con una circunstancia, para entender que se te parte porque hay que amar con otra inmensidad, ¿no? No es solamente desde piel a piel o desde las necesidades, o desde, propias. Exacto, de la Sí, no con las necesidades del otro. No, exacto, sino que es muchísimo más que Mucho eso. más que eso. Pero es un viaje maravilloso, tremendo, es un viaje donde, viste que hablábamos de la vida y de la muerte, que tiene vida, muerte, vida. Y te pregunto, y Beatriz, vos también, vos sumás, vos seguís preguntando. Sí, yo voy a preguntar. Pregunto, ese viaje, ese amar, ¿se puede hacer hacia un otro sin haberlo hecho antes, hacia adentro, hacia uno mismo? Bueno, que empieza todo, es de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Junto. Esto es una Moebius, ¿viste? Es bien el infinito, es bien este signo del infinito de la Moebius. Porque además a nivel hoy los científicos que trabajan con la multidimensionalidad y la física cuántica, bueno, todo esto está en nuestras células.
Sí. Además. Entonces, Memoria celular. Exacto. Bueno, todo esto de la nueva medicina, de la biodescodificación y todo nos está enseñando que hay un antes y un después, hay un pasado, un presente y un futuro que se conjuga, que en el amor no hay tiempo, no hay espacio. Es un mundo intangible. Entonces, cuando uno... No hay cuerpos. Exacto. Cuando uno se reúne con el hecho, ¿no? La circunstancia o la situación, y el para qué, y entonces empezás a hacer esta Moebius, este baile, ¿no? Entre el afuera y el adentro, y el adentro y el afuera, siempre es, cuando yo siempre digo, ¿no? Cuando yo parta de esta existencia, ¿no? Y me encuentre en el infinito y más allá, como yo siempre le digo a mis hijos. Y además hay algo muy, muy maravilloso, que cuando estábamos en estas visitas, Beatriz, con los chicos, y se producían estas, ¿cómo te puedo explicar? Estos chasquidos de amor. Sí. Zahira me decía, mamá, estamos haciendo magia. Ay, qué divino. Y entonces me decía en inglés, que siempre es este sonido que me va quedando de ella, que decía, let's do it magic, mami. Porque era, te juro que estábamos en el cielo, ¿no? Era, claro, vivíamos, ¿no? Lo que uno dice, tan solo dame un instante. Sí, lo que pasa es que a veces queremos más. Claro, pero tan solo tenés ese instante, tan solo tuvimos y tenés ese instante. Y si lo tuviste, y si estuviste en el cielo, y ahora viví. Y hay personas que pasan, que atraviesan la existencia sin vivir un solo instante de eso. Bueno, yo creo que la vida nos da la oportunidad siempre, pero bueno, acá es una muy buena pregunta. Acá tiene que estar muy enlazado con las historias, esto que hablábamos antes de empezar, de las familias, de lo sistémico que tanto Hellinger ha traído con las constelaciones familiares, porque uno es con todo lo que ha vivido el ancestro. Entonces, si hubo un sistema familiar, si hubo un abuelo, una abuela, materna, paterna, bisabuelos, que han tenido, él le dice interrupción en el movimiento del amor. Hubo corazones que se han quedado congelados. Pero lo que yo te puedo decir es que sí esto hubo en la historia de mis hijos, y sí esto hubo en la historia de mi abuela paterna. Lo que sucedió en nuestra historia fue que el amor, esta inmensidad tan grande, por eso Vínculo se llama Encontrándonos en el Amor, porque la verdad es que la historia trae esta mirada, esta posibilidad de todo lo que ustedes nos están observando, de que Gabriela finalmente nos muestra que hay una expresión de amor, que la vida es una expresión de amor, y que la vida todo el tiempo nos está dando esta posibilidad de entrar a esa expresión de amor donde no se necesita de la materia, donde uno se contacta con el otro en otras dimensiones. Entonces, bajándolo un poco a un ámbito totalmente terreno, por eso traje lo de la vida es bella, porque él, en su relato a su hijo, en todo su relato, ¿no? Físico, amoroso, crea este juego y genera toda una dimensión. Sí, ese universo paralelo donde el niño no se entera en el horror en el que está. El niño estaba en el horror. Sí, claro. Y no es inventarle, no es inventarle una idea, sino que le creó un camino. Esto es un camino para el después. Y en el presente, en el momento, el chico transitaba en el horror, pero el amor, ¿no? Y esta capacidad que tiene el amor de crear, crea nuevas posibilidades, genera universos paralelos. Vos sabés, en este momento estamos transitando todos universos paralelos. Sí. Yo estoy acompañando, viste que estábamos mandándonos WhatsApp con mi hija recién, que está pasando un momento de estrés porque está en sus últimos momentos de universidad y está muy estresada porque es súper de autoexigencia. Bueno, y yo le decía, estoy con vos en serio, estoy con vos. Estamos ahí. ¿Viste sí, por supuesto. Este cuento maravilloso con el cual yo termino mi libro Vínculos de Richard Bach, que me lo regala mi hermana
cuando llega a Guatemala, que acababan de irse, se acababan de llevar a los chicos. Y ella me dijo, esto es lo que vos tenés que hacer. Y yo la miré, leí el cuentito que lo lees en 5 minutos, y le dije, estás loca. Y el libro es de un ave que tiene que ir a visitar a su amigo, que cumple años, y él en el viaje le dice, yo ya estoy ahí, no necesito festejar con vos tu cumpleaños porque yo ya lo estoy festejando. Y estas palabras no son chiquitas, son enormes. Y esto es cuando uno se le parte ese corazón y uno decide amar con alas. El amor tiene alas. Sí, entonces es nos verdad. encontramos acá y allá y acá. Entonces Lo todos que los pasa parten, Beatriz, Gabriela, a nosotros sí. nos preparan para todo lo tangible. Entonces, cuando tenemos que, de alguna manera, prescindir de eso, Sí. sentimos que nos morimos. Y bueno, pero Yo- hay que morir ¿Cómo? hay que morir a esa instancia tangible Ajá, para nacer en la tomar otra. en la intangible Claro. y ser entre en lo tangible, hoy que vos y yo tenemos la oportunidad de en lo tangible tocar lo intangible, ¿se entiende? Sí, 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 te es entiendo perfectamente. se nos tiene que partir el corazón. El Porque- amor viene a traer esta instancia, ¿eh? Porque yo Bien. tengo 3 hijos que se fueron muy lejos Ah, mira, ¿ves? y Compartimos mis esto de nietos amores los a he disfrutado a través de la tecnología, ¿no? Sí, y sí. Y entonces muchas veces me preguntaba ¿por qué? Y después encontré caminos que no son tangibles para Exacto. abrazarnos, para besarnos, para soplar una velita, y ahí empecé a decirme el para qué. Beatriz, Exacto. te mando un beso grande. Muchas gracias Bueno. por estar ahí, por ¿Le comunicarte. puedo decir algo, Beatriz? Sí, Algo dale. último. Beatriz, cuando Sí. te levantes una mañana y sientas que está ahí el sonido de un sobrino, de un nieto, perdón, de un hijo, cualquiera en particular, ponele un plato en tu mesa. ¿Ah, sí? Sí. Un beso, Beatriz. Bueno, gracias, chao. Chao. Los notables. Se aplica a personas que se destacan en su profesión o actividad, que se destacan de los demás, que pueden ser percibidos. Los notables. Gente que asoma sobre los demás. 10 minutos pasaron de las 11 de esta mañana aquí en Los Notables. Nuestra invitada notable es Gabriela, y además amiga, y la queremos mucho y nos encanta que esté aquí, Gabriela Arias Uriburu. Y ya que estoy, y para seguir charlando, también nos acompaña, llegó reciencita nomás. Mira, a ella la conocimos en una de las visitas del padre Luis Gerula. Ella es parte del grupo que trabaja con el padre Gerula, vive acá cerquita en Paraná, se vino desde Paraná, mira vos, para estar con nosotros esta mañana, Lidia Pacher, así que también, hola, aunque sea hola, decinos. Bueno, sí, hola. Nosotros te damos, mira, te Estoy abrimos, feliz de estar acá y la conozco, la acabo de conocer personalmente a Gabriela, así que felicísima, sí, una dulce. nosotros te abrimos, te incluimos ya en la charla. Si vos querés, Bueno, gracias. entras. Dale, dale. Estás totalmente en Estás libertad. habilitada. Sí. Dale, gracias. Cuando uno, mira, ahora voy a volver yo sé que me quedé en el comienzo de la sanación, porque te lo quiero preguntar, pero cuando, Gaby, empezás a transitar por un camino de, yo quiero cuidar las palabras porque se usan tanto que a veces se bastardean, Sí, sí, sí. de autoconocimiento, un camino de Sí, encuentro es. con uno mismo. Sí, uno empieza con una autoindagación. Empezás bueno. primero con el autoconocimiento, tenés que empezar a leer mucho para Y- ir encontrando las palabras y eso que la ciencia nos fue diciendo, que uno dice, uy, acá estoy en esa parte En del esta libro". parte. Y empezás también a este camino de conexión con eso que no es tangible. Por eso Sí, quiero en cuidar. realidad, eso aparece sin preguntarte, Claro. lo no tangible. Pero pones el foco. ¿Viste el faro? Cuando de repente la luz ilumina. Hay un montón de... Exacto. Iluminas algo y el resto queda en oscuro. Exacto. En un determinado momento, ante determinada situación, Exacto, se ilumina eso. exacto. Y empezás a verlo. Empezás y empezás a verlo, sentirlo. Empezás a sentirlo. En ese camino también empieza a aparecer, por eso la quiero incluir a Lidia y a un montón, empiezan a aparecer otras
pares, Empiezan otros a aparecer semejantes. Empieza a aparecer de todo. Espera, ahora me contás ese de todo. No es solamente, digamos, gente idónea. Claro, bueno, Hay ahí, que tener mucho ahora cuidado. vamos ahí, porque en el 422-9514, 422-9515 está Marisa. Hola Marisa, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Te escuchamos. Bueno, gracias. Yo quería preguntar, ya que estamos hablando de las constelaciones familiares, principalmente qué es y cómo ayudó a Gabriela a poder atravesar esa tragedia que ella menciona. Bueno. Está bien, pues Hola, nos había quedado sí. pendiente y nos habíamos ido a otro tema. O sea Está que bien. Marisa Está bien. nos trajo. ¿Vos te acordás de hablar de lo idóneo? Sí, y no sí, idóneo, sí, ¿no? ahora Porque vuelvo. Si no, porque es la verdad, la historia abre un montón de carpetas. Porque también si estuviéramos, nos llamaría un abogado, entraríamos en toda la cuestión del derecho, ¿no? Si nos llama un político, estaríamos hablando de todo lo que es el derecho o la política internacional. Bueno, a ver, las constelaciones familiares llegan a mí en el 2006, no llegan inmediatamente, no fue la única herramienta, sino que acompañó a todo un trabajo que yo venía haciendo. Marisa, yo te tengo que contar que apenas yo llego a la Argentina, con lo sucedido con mis hijos, aparece una prima mía de Salta, nosotros toda la familia salteña, tanto del lado paterno como materno, y ella se sienta y me cuenta la historia de una abuela, de nuestra abuela, que había pasado lo mismo que yo estaba pasando, cual a mí me quedé quieta. O sea, el marido se había ido con los hijos y ella no sabía, había estado sin saber. Una situación parecida, pero digamos, no es que es igual, sino que se van dando otras circunstancias, otras Sí, bueno, pero en resumen, pero en lo medular es lo mismo. Entonces, entonces yo dije, bueno, cuando ella viene, entonces dije, bueno, acá hay que luchar y reformular el lugar de la madre en esta familia. Yo lo tomé desde ese lugar. Entonces empecé todo esto que todo el mundo vio, que fue toda mi expresión materna de no excluir al padre, de no hablar mal del padre de los chicos, de empezar con todo este trabajo de resolución del conflicto, de poner en primera instancia a los niños y no a los padres. No eran 3 chicos, Gabriela sin sus hijos, sino eran 3 chicos sin su madre. Empezar con toda esta nueva mirada y observación y lugar y acción por los niños, por los hijos. Y viene mi hermana Marcela en el 2006 y me dice, mira, todo lo que estás haciendo todo muy lindo, pero mi hija, Francisca, que es una sobrina mía que vive en Estados Unidos, estaba teniendo un conflicto en su divorcio con el padre de su hija y él ya había manifestado una pelea para quedarse con la nena. Entonces ella me dice, hay que ir a constelar. Y yo dije, ¿qué es eso? Yo quiero decirte que esta hermana maravillosa, que hoy partió Marcela murió en el 2008 más o menos. Siempre fue esta hermana que siempre me iba poniendo las herramientas. Decía, tenés que ir. Yo, por ejemplo, vi una etapa, te tengo que contar porque no es que ella cae con las constelaciones familiares. No, ella fue poniéndome todas las herramientas. Conocí a monjes budistas, tibetanos, que me ayudaban a dormir, porque yo había meses que yo no dormía. Y yo soy de las que no voy a tomar, salvo en determinadas circunstancias en que he tenido que tomar un ribotril para poder conciliar el sueño, que fue con la guerra de Irak. Yo no tomaba nada, entonces me iba por todos los ambientes naturistas, por eso hablábamos de lo idóneo y no idóneo, que de esto podemos hablar y mucho. Entonces venía un monje tal y el monje me daba una poción de leche con no sé qué, que tenía que tomar además cardamomo, porque lo más gracioso es que yo conozco a Aymar, el padre de mis hijos, en Guatemala, que exportaba cardamomo. Y yo le decía al monje budista, usted me está haciendo tomar la semilla que hizo que me encontrara con el padre de mis hijos. Se reía él. Bueno, finalmente eso me hacía dormir. Bueno, cosas así, ¿no?
Y entonces Marcela viene con esta nueva herramienta y me dice, bueno, tenemos que ir a constelar porque se está repitiendo en la generación ya de nuestros hijos lo ocurrido con nuestra abuela. Todos tenemos, esto lo digo para los que nos estén Todos. escuchando, en nuestras Bueno, familias ahí- tenemos situaciones que vos Ahí- se repiten. Ahí vamos a explicarle a Marisa. Entonces, bueno, lógicamente que voy a constelar llevada tipo perrito, porque yo decía, bueno, porque tenían que sentar al fenómeno que estaba teniendo, ¿entendés? Porque mi hermana tenemos que sentar, te juro que fue así. Y entonces me sentaron frente a un montón de gente y me dijeron, porque fue mucha inocencia, pero muy maravilloso, ¿no? Porque esto también, ¿no? Esta cosa de la inocencia del espíritu que te abre hacia una dimensión que te lleva, ¿no? Realmente a resolver las cuestiones de fondo, porque uno puede resolver en un aspecto, en una caparazón, pero hay que seguir resolviendo en otras capas. Y las constelaciones, Marisa, quiero contarte que el que crea las constelaciones familiares es un misionero que es Bert Hellinger, que él hacía misión en diferentes países, ¿no? Y llega al África, donde ve a las tribus zulúes resolver sus conflictos con el ancestro. A él le genera un antes y un después en su vida. Fue tan fuerte verlos cómo en comunidad resolvían con los ancestros los problemas tribales, que él deja la misión y se va a Alemania, su lugar de origen, y empieza a estudiar psicodrama, empieza con toda una tarea de autoindagación, investigación, y crea las constelaciones familiares. Lo que Hellinger nos dice, y es lo que yo te puedo decir también, que lo digo mucho en mi libro Vínculos, hay un capítulo dedicado a las constelaciones familiares, es que nosotros nacemos en un sistema familiar donde tenemos que mirar la historia, porque los muertos necesitan de los vivos para resolver aquello que no han podido resolver. Lo digo en palabras muy sencillas, Marisa, yo lo que te recomiendo es que después que estemos hablando, te vayas a Google y busques las entrevistas a Bert Hellinger, que hay muy buenas, que fueron las que me ayudaron mucho a mí a ir compenetrándome en el tema, y lógicamente que yo estoy hoy organizando talleres en Buenos Aires, porque lo que hago en realidad es, y qué bueno que la tenemos a Lidia acá, porque hoy las constelaciones son el punto de partida hacia la multidimensionalidad. Esto de reunir lo tangible y no tangible, porque nosotros somos también mucho más que el origen, ¿no? Entonces es no quedarnos todo el tiempo en la historia, sino aceptar aquello que fue tal cual fue, honrarlo, porque también, Marisa, vos sos la génesis de ese padre y esa madre que se han reunido, y que bastó solo ese instante para que existieras vos. Y eso es lo maravilloso. No es aquello que mamá hizo, lo que papá no hizo, porque todo eso hizo posible tu vida, Marisa. Y cuando uno honra el origen, así tal cual fue, se ordena todo de tal manera que vos quedás libre de implicancia. De hecho, son los órdenes del amor. Exacto. Justamente. El amor necesita del orden. Y esto es más allá de lo que le parece al razonamiento, o al ego, o a lo chiquito de nosotros. Porque esto es muy grande. Entonces, cuando uno empieza a traer a ese abuelo, a esa abuela, y nosotros tenemos tanto de ancestral, de familia que ha quedado en el continente europeo. De secreto, de situaciones que Pero, ni siquiera o sea, conocemos. nosotros tenemos mucho abuelo y abuela, Sí, por supuesto. o familia que ha quedado, digamos, en un continente. Y esto ha traído también mucho dolor en nuestro sistema familiar. Por eso también Argentina tiene esta cosa que le cuesta mucho ir hacia la vida. Porque tiene toda esta cosa de ancestro, de familia, mitad perdida, medios hermanos, ¿se entiende? Porque acá, bueno, entre los españoles, italianos que han venido de la guerra, ¿no? Vivían en un dolor permanente. Permanente. Yo he estado representando muchas veces, me ha tocado estar representando a aquellos que se han quedado en un continente, y aquellos que se quedaron acá y que no estaban de espaldas a esa familia de origen, y que se generaban cánceres de pulmones
por la lágrima, por el dolor de no haber podido abrazar más a su mamá, a un hijo, porque también hubo hijos que se quedaron, ¿no? Con el papá y venía con el la mamá, y la mamá venía con algunos. Y no volvieron, no. Entonces todo esto es lo que hay y tanta génesis de familia europea, ¿no? Que no es solamente española, italiana. Para aquel que y también Marisa que está preguntando, y un poco vuelvo a lo que yo te había planteado, digo, por supuesto no voy a pedirte que vayas más allá de lo que quieras contar. No, yo creo que en el libro Vínculos ahí lo sí, tenés está todo. Pero bueno, no hay que acercarse nada, al libro. cuento pero todo, yo antes te planteaba en esto de constelar, si habías constelado, y Mad, que es justamente el papá de tus realidad, hijos. A ver, no sé, digamos, lógicamente que primero se consteló, digamos, cuando yo voy ese primer día a constelar, que yo me siento y que yo no sabía nada, sabía muy poco de la historia. ¿De qué se trataba? No, de la historia de mi abuela, que se enojó mucho la consteladora, porque ahí me hizo entender que yo, al no mirar la historia de mis ancestros, yo también estaba negando mi vida, mi génesis, y que eso también me restaba a mí esta vitalidad, esto de decir soy tal, mi nombre es tal, vengo de tal, viste que esto también ahí entendí mucho a la cultura árabe, porque ellos hacen honor, porque sabes que, por ejemplo, mi hijo Karim en el pasaporte lleva el nombre del abuelo y del padre, entonces ya él viste esta cosa de soy hijo de tal y nieto de tal, ¿no? Esto de los clanes, de los tribal, que es tan fuerte. Y entonces yo ahí, bueno, me disculpé porque dije, bueno, no estoy ni siquiera respetando de dónde vengo, el origen. Ahí tomé mucha fuerza frente a la historia y lo que se descubrió en esa primera constelación, que el primer desorden que hubo en nuestro sistema familiar, no lo vas a creer, Sabrina, no es de un padre que se lleva a los hijos. Es de una madre. De una madre que abandona a su hijo y que no lo vio nunca más, y se encontraron por primera vez en esa constelación. ¿Te acordás que antes hablábamos de lo injusto y lo justo para el universo? Es lo que se llama ley de compensación. Se utiliza. Entonces, a partir de ahí, de ese hecho tan brutal, los hombres en el sistema familiar empezaron, después hubo uno segundo, que después si querés te lo cuento, empezaron a cuidar a los niños, a tener esta compensación tan brutal del primer desorden. Marisa, gracias por estar ahí, por comunicarte. No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, Gabriela siempre tan clara. Sí, te resulté, porque a veces cuesta, ¿no? En estos temas, pero bueno, me encanta que te hayamos dado claridad. Un beso grande, Marisa. Gracias, sí a la vida. Un placer. Un placer. Un beso, gracias. Chao. Para instalar agua y gas, el mayor stock de Rosario está en Accesaniga. Accesaniga, la tradicional casa del plomero y el gasista, en Paraguay 1334 y sucursales. Accesaniga, un amigo de la casa. Ahora también aberturas en Paraguay, esquina 3 de febrero. Nuestra pasión por el sabor nos hizo ser los primeros. Restaurant Pascual R. Pioneros en especialidades al horno de barro y al disco. Cordero, conejo, nutria, chivito, mariscos, pescados de mar y río. Atención de primer nivel y excelente cocina. Restaurant Pascual R. La calidez de una casona de campo en Eva Perón 4599, ex Córdoba. Hacé tu reserva para las próximas despedidas de año y además averigua qué menús te ofrecen. Al 436-0115. Bueno, no sé si son señales, porque Gaby me está diciendo, esto para nosotros todos los sábados es igual, tenemos el cafecito, tenemos los sobrecitos de azúcar y demás. Guatemala es el nombre del café, y estamos hablando justamente de la historia de Gaby y de sus hijos que nacieron en Guatemala y que de Guatemala justamente es de donde el papá se los lleva. No sé, ¿son señales? Son absolutas. Esto es cuando lo intangible, estamos hablando del origen, de la identidad, estamos convocando todo el tiempo esto de resolver y de ir hacia el origen, ir hacia la vida.
estar tomando un café Guatemala en Rosario, o sea, no, vos me decís, estos son señales, esto es una brutal señal de, bueno, esta posibilidad, ¿no?, que estamos diciendo todos. Esto es lo que por ahí Beatriz, si nos sigue escuchando, es cuando uno dice, acá están los tres. Esta es una señal de mis hijos, mami, estamos acá con vos. Hay que estar, eso me parece buenísimo, porque digo, esto de estar todos atentos, a todos nos pasan, lo que pasa es que no estamos atentos todo el tiempo. Esto es lo de la sintonía, claro. Cuando el destino, uno está en sintonía con el destino, que esto lo dice Hellinger, cuando la sincronicidad, que hay libros sobre la sincronicidad, bueno, tanto libro, pero acá está, mira, no sé, yo este cafecito, ¿viste? Que podríamos haber dicho no al café. Sí, ¿no? claramente, pero sin embargo. Pero decíamos no, pero de alguna forma iba a entrar la sintonía. Bueno, estamos en las 11:40 de esta mañana aquí en Los Notables. Nuestra invitada notable, Gabriela Arias Uriburu. Acordate, 422-9514, 422-9515. Mensaje en el Facebook, mensaje de Adrián. Mira, Gaby, dice, soy papá. Mi ex mujer, a pesar de que no tengo restricciones judiciales, me impide ver a mi nena de 8 años y comprendo el dolor como mamá, porque los hombres también sufrimos este síndrome del nido vacío. Quizás nos cueste más expresarlo, pero por dentro el desgarro es terrible. Bueno, y felicita por el programa. ¿Cuántos años tiene? ¿No pone la edad del nene? De la nena, sí, 8 años. Bueno, hay muchas cosas que ordenar de este mensaje. Primero, no hay síndrome vacío, porque volvemos a esta instancia primera de lo que veníamos hablando en el programa, de que el niño nunca se va del corazón de un padre y un padre nunca se va del corazón de un hijo. Cuando uno esto lo tiene en claro, inicia un camino de revinculación. Después, cuando hay un impedimento de contacto, este padre está primero llamado a estudiar qué ha pasado en su historia familiar, porque esto ya ocurrió en la historia que decíamos yo siempre digo, ¿qué pasó con qué pasó con tu papá y tu mamá? ¿Qué pasó con los abuelos? Para poder ordenar una situación y a partir de ese orden ir hacia la resolución, porque esto de lo que hablábamos, en las familias presentes se proyecta aquello no resuelto del pasado. Y después darle un consejo importante a este papá. No te quedes en el lugar de la víctima, porque acá la víctima de la situación son los niños. No sos vos el que te quedaste sin tu hijo. Acá hay un hijo que está teniendo, por la confrontación de los padres, no está pudiendo tener una vida normal que debería llevar un niño que ha tenido a un padre y a una madre que se han divorciado. En el niño no puede sufrir el divorcio de un hombre y una mujer que son sus padres, porque para él la familia permanece siempre unida en su sangre. Entonces, vuelvo a repetir esto que es muy importante. Un niño, si sus padres se separan, lo que no se separa nunca en él es la familia, ¿no? Entonces uno tiene que hacer un trabajo para restituirle a ese niño la familia. Antes dijiste, cuando empezabas a hablar, dijiste, los padres están en el corazón de los niños. Siempre, dijiste, siempre. ¿Para bien o para mal? Aún no hay ni bien ni mal. Para el niño siempre está ese padre y esa madre. Aún te hablen mal de ese papá, te pongan en contra de ese papá, el alma del niño no es tomada por ninguna voz. Cuando uno hace el camino de llegar a la pureza de ese lugar en el vínculo, te lo dice una madre que ha llegado a ese lugar con todo lo que hemos vivido con los chicos,
que tenían hasta una psicóloga que el padre les había puesto, donde trabajaba con la ausencia de la figura materna. No hubo nada, o sea, hubo todo, pero no se pudo frente a algo tan sanguíneo que es y tan poderoso que es el vínculo. Cuando uno permanece en el corazón del hijo alimentando, ¿no? Claro, amorosamente, pero yo te quiero preguntar, a ver, no todos los padres ni todas las madres por instinto son amorosos con sus hijos. Pero digamos, en estas circunstancias tenemos la posibilidad para hacerlo. Pero depende mucho de que te quedes, si te quedas aferrado en un lugar de la víctima. Hellinger, hay una frase que dice, donde hay mucha rabia, hay dolor. No te quedes en la cuestión personal, que si no entramos en un campo de boxeo. No, pero lo que quería preguntarte es, no todos los padres, porque también eso es una idea que yo creo es equivocada. No todos los padres son amorosos, ni todas las madres son amorosas con sus hijos, pero siempre están en el corazón de ese hijo. Siempre, absolutamente siempre. Si no, no hay vida. ¿Cómo haces para inhalar y exhalar si hay uno de ellos que no está? Bueno, ahí son las cuestiones que a lo mejor después ese hijo tendrá que sanar. Por supuesto. Todos vamos a estar llamados a sanar ese lugar. Claro. A sanar cuestiones. La vida siempre va a pedir que la dignidad, la integridad, siempre va a pedir que seas digno y que seas íntegro. Pero no lo veas desde tu punto de vista de dignidad y de integridad, porque la vida lo abarca a todos. Y a todos nos da la posibilidad de ir hacia tu dignidad. Desde ese lugar, Gaby, desde el que estás hablando, es decir, que absolutamente todo, y cuando digo todo, estoy hablando de lo que nos resulta mejor y lo que nos resulta peor. Todo está por algo, un para qué tiene, y es justo que nos suceda, aún lo terrible. Así es. Digamos, es difícil para una mente racional aceptarlo. Bueno, por eso nos peleamos, entramos en estos combates todo el tiempo. Yo te lo digo porque yo soy yo he tenido que atravesar infinidades de cosas, no solamente lo primero que fue que mis hijos desaparecieran de un momento a otro, sino que después apareció todo un contexto mundial. La historia fue llevándome a mayores capas de conflicto, a mayores capas de infiernos, a mayores capas, y yo estaba, si yo me hubiera quedado, te lo dice una mamá y que no estuvo en la crianza, pero estuve en la crianza, que no estuve materialmente día a día en la crianza de mis hijos. Yo eso lo tengo resuelto en mi corazón. Si no, no podría. Gabriela, hay algo. A ver, vos efectivamente pusiste, no solamente. Viviendo. A eso voy. Vos pusiste no solo el corazón y literalmente tu cuerpo. Sí, todo. Todo, pero. Sin embargo, nunca. Voy a esto. A lo mejor me voy a meter en un problema con la pregunta que te voy a hacer. Sin embargo, la enfermedad no fue un camino para aprender en vos. ¿Por qué crees? No sé, iba a preguntarte por qué. Porque cuando uno empieza un camino donde empieza con autoindagación, toma herramientas terapéuticas, vos estás yendo hacia la vida, no hacia la muerte. Yo estuve en el borde de la muerte y de la vida muchos años. Estuve caminando entre la cordura y la no cordura, porque había que tomar acciones no cuerdas. Cuando vos estás arrojado en una situación límite, estás, como yo siempre digo, en un lugar paranormal, no sos normal. No estás viviendo cosas normales, no comés como un denominador, no dormís como duermes, no busques la normalidad, porque vas a necesitar de la anormalidad para ir en busca para reconstruir, para crear un camino. Cuando vos estás en un camino, en un lugar de situación límite, de dolor, hay un camino a crear, lleno de potencialidades y de posibilidades.
Y si estás con vida, es que se puede. Si no, no estarías acá. En este camino, digo, en algún momento te dije que sentía que a partir de la tragedia elegiste crecer y no morirte en medio de esa tragedia. Tuve que elegir. Y en ese camino... Y no fue solo una vez la elección. No, claro. Fueron millones mientras de atravesás la tragedia. Claro, supongo cada instante. Cada instante vas eligiendo si vas a morir o vas a vivir. Los notables, el peso de las palabras, el contenido de las historias. Sabrina Nardi y Oscar Cecini hacen Los Notables en la 8. Los notables. 7 minutos han pasado de este mediodía aquí en Los Notables. Nuestra invitada notable es Gabriela Arias Uriburu. También nos está acompañando Lidia Pacher, que te voy a recordar, la conocimos a partir de tenerlo como invitado al padre Luis Gerula, porque ella es parte del grupo de gente que trabaja con él. Bueno, hablamos de constelaciones familiares y debo decirte, explotó el WhatsApp. Ay, qué bueno. Estamos todos muchísimas personas, todas por supuesto con temas bien personales y bien profundos, ¿no? Pidiendo nombres de con quién y dónde constelar. Bueno, a ver, yo en Buenos Aires estoy organizando talleres ya hace un montón. Va a haber uno que ya está el cupo lleno. Hay una nueva fecha que es el 19 de diciembre, que es un sábado de 10 a 14 horas. Pueden después enviarme un mail a mí y yo les mando toda la información. Vos sabés, Sabrina, que estoy armando con la fundación, porque nos llegan tantas historias, cada vez más, estamos desbordados, que nosotros como fundación no solamente queremos aportar las herramientas para que se revinculen con los hijos y resuelvan las situaciones familiares, sino que yo veo que es necesario que esta herramienta esté en la comunidad. Así que bueno, estamos armando un proyecto con convenio con la escuela de Hellinger en México, para ver si lo logramos poner la herramienta. Ojalá. Para toda la comunidad. Ojalá. Y decirles a todos, porque por supuesto, insisto, uno entiende, a mí estas cosas me hacen un poco mal, porque me siento que puedo llegar a defraudar, porque cada mensaje tiene una carga de dolor y de sufrimiento, de lo que están pasando, y por eso están pidiendo que nosotros les demos algún nombre o con quién constelar. Aquellos que pueden llegarse hasta Buenos Aires, directamente lo pueden hacer con Gabriela. Y al resto, ¿sabes qué pueden hacer? Entrar al Centro Hellinger Argentina y preguntar ahí cuál es la persona que ellos recomiendan de Rosario. Perfecto. Ahí está, porque acá hay mucha gente que lo hace, pero nosotros no vamos a recomendar a nadie en particular. No, claro, porque es muy, es una herramienta que es muy, muy importante, y que necesitas, como decíamos, a un muy buen constelador. Claro. Y bueno, no quiero decir con esto, quiero decir que uno tiene que llegar a la persona, que uno se abre para hacer este camino tan maravilloso de sanación, ¿no? ¿De qué modo, y ambas las incluyo ahora ya en la charla, de qué modo podemos empezar a transitar por esta cuestión, a hablar de espiritualidad en un programa de radio sin caer en que el que esté del otro lado crea que uno se volvió místico? Bueno, primero, la espiritualidad no es algo extraño, no es algo que está fuera de uno. Esto que hablábamos, que primero uno es alma y esa alma encarna, y el gran trabajo es descubrir a lo sagrado, ¿no? Esto del ágape y el eros, ¿no? Que es por lo que se separan Freud y Jung en su momento, porque Jung va en busca de la psicología espiritual. Las situaciones límites, todas las situaciones límites. Espera, mira, me vino genial mensaje del celular que termina 111. El 1. Dice, por favor,
Lástima que no me pusiste nombre, con lo cual no sé si sos hombre ni siquiera o sos mujer. Eso no importaría, me encantaría llamarte por tu nombre. Dice, por favor, dejen de mentirle a la gente con esas alternativas a la salud. Hay gente que no somos inmortales, de algo vamos y debemos morir. Dice, gracias por el espacio. Estaría bueno que lo usen para cosas más productivas. ¿A qué se refiere a la constelación familiar? No, bueno, cuando habla de inmortal, no vamos a... No, esto Obvio no es... que todos vamos a morir, sí, así. Claro, pero morimos en una instancia. Para mejorar y tratar de vivir lo mejor posible, en todo sentido y en todos los aspectos. A ver, está claro que hay gente que no cree absolutamente en nada que no pueda, que no se pueda medir, digamos, que no se pueda probar científicamente. Es tomar su verdad. Claro. No es dejarlo fuera. Pero qué triste, porque tiene que tener fe en algo. No, pero por ahí no la tiene, Lidia. Entonces no lo excluyamos, porque nosotros estamos hablando de, digamos, de todas formas la vida en algún momento se lo va a decir. Es que es muy probable que ya haya sufrido algunas cosas o haya pasado por cosas y por eso no haya sanado. No haya sanado. Debe tener muchos problemas y mucho... ¿Cuál es el camino para sanar aquello que nos duele? No importa que sea, si es más grande, si es más chico, digo... Digamos, no se puede decir cuál es el camino, sino es el camino que tu propio ser va... ¿El primer paso? La parte emocional, creo yo. Y el primer paso es reconocer esto que yo te decía de la muerte que uno tiene con una situación límite, ¿no? Volviendo a este mensaje que nos mandaron, que a mí siempre me ayuda a integrar aquello que no está de acuerdo conmigo. Y en realidad, como no tiene nombre, puede ser un mensaje enviado por una parte mía que lucha con la otra, esta lucha de la luz y la oscuridad, ¿no? Que no es solamente una lucha de afuera, sino que es una lucha interna, ¿no? Esto de la derecha y la izquierda. Está en todo. Somos dualidad. Eso está en todo. Y esta dualidad está en todo. En todo. Boicot. No, porque pensaba incluso, si te vas para aquel cristiano o aquel católico, vas a la Biblia y tenés el apóstol que pide tocar el agujero que dejaron los clavos para creer. La primera historia de la Biblia siempre es digamos, este enfrentamiento. Sí, claro. Y digamos, siempre es la pelea de los hermanos, ¿no? Si hablamos del Antiguo y del Nuevo Testamento, esto lo tenemos en nosotros, pero no llevándolo porque tal vez quien nos escribió tampoco tiene referencia en la Biblia, sino en esto de que no cree en nada. Y bueno, yo lo tomo a él, tomo esto de que, bueno, para él esto es así, él es así, y yo no vengo a convertirlo. No, claro. Porque, digamos, por alguna razón, él está en ese lugar. Pero vuelvo a decirte algo, que esto que hablábamos de no dejarlo afuera, ¿no? El fanático sos vos, yo no soy, porque si no es reflejar esto de decir, bueno, hay una parte mía que siempre lucha y que dice, ay, mirá vos que tanto hablas del amor y cuando uno está pasando por un momento crítico y aparecen circunstancias en que uno tiene, como dice Lidia, aportarle fe, y la fe no es una cuestión de la cabeza, la fe es una cuestión intangible de ponerle fe. La fe es realmente alumbrar el camino oscuro. Y no es propiedad de ninguna religión. No, esto es heroico, esto es lo que dice Joseph Campbell en este libro, que por ahí al 111, yo le recomendaría que leyera a Joseph Campbell, donde él de la nada parte al encuentro de todas las verdades, porque su último viaje antes de morir lo hizo a la India, y él habla de lo mítico, ¿no? Del hombre errante, ¿no? Caminando, buscando su propio mito, su propio arquetipo, ¿no? Entonces también abracemos y tomemos a aquel que no cree, porque si no estamos siempre entre los que creemos y los que no creemos, y en realidad
al 111, hoy la vida también lo despertó. Entonces, es importante. Yo te juro que estoy después de... lo he hecho en estos últimos 2 años, pero en este último tiempo donde apareció, digamos, vuelve a aparecer toda la implicancia del ISIS, del Estado Islámico y todo lo que nos está llevando me está llevando a mí a replantear ¿qué compartiría yo con una persona que es terrorista? ¿Cómo puedo yo integrarlo para que, digamos, cómo se integra aquel que muere, que va por la muerte y yo voy por la vida? Uh-huh. Entonces yo también me pregunto, Sabrina, ¿cuánto de mí va por la muerte? ¿Cuánto de mí también va, no? Tenemos que aprender este ensayo, ¿no? De no dejar todo siempre en el afuera. Más que, entonces yo le pregunto a él o a ella que nos mandó un mensaje, es decirle, ¿qué no te lleva a creer que no crees en vos mismo? Antes hablaba, y Gabriela lo dijo muchas veces a lo largo de esta mañana, siempre haciendo referencia al amor como fundante, en el mejor de los casos, de todos los vínculos, de esta conexión casi permanente, más allá de la presencia física con el otro, con ese otro amado. ¿Estamos conectados, Lidia? Todos estamos conectados en el universo. Las personas que están acá y las que no están, las que se han ido, todos, es una conexión constante. Pasa que algunas personas lo perciben y otras no. Pero todos, está todo conectado. Por eso esto también que señalaba Gabriela del café. O sea, esto no es casualidad. Estamos en esto es, viste, porque uno a veces esto lo escucha, esto de, yo en lo personal además creo que es así, de que somos uno solo. A mí me encanta siempre para describirlo, la metáfora del océano y la ola, ¿no? Sí. Nosotros somos esa ola, pero la ola contiene el océano. Absolutamente. Sí, es también dicho del vuelo de la mariposa, ¿no? El vuelo de la mariposa modifica el vuelo de todos nosotros. O sea, cualquier movimiento que esté ocurriendo en cualquier lugar del mundo hace eco uh-huh. en el otro. Por eso es, bueno, esto lo estamos viviendo hoy, lo vemos a través de las redes sociales. Tenemos hoy algo en claro, pero esto ha sido así siempre. Así que bueno, esta cosa de por eso yo siempre digo aquel que se siente excluido, para el universo no es así, no, nada que ver. Claro, porque es una exclusión más literal, ¿no? De la propia persona, porque el universo no deja nada fuera. Absolutamente nada. Esto que vos decías, que todo, que conformábamos el todo, sí. Y la Madre Teresa de Calcuta también decía esta frase tan maravillosa que decía: cada uno es una gota del océano, falta esa gota y falta la esencia de ese océano, ¿no? Entonces también tenemos que trabajar, tenemos que estar observando y reflexionando en esa frase todo el tiempo. Porque vos fíjate que siempre estamos... Ahora, ¿y por qué la necesidad de descalificar, digo? ¿Por qué esta necesidad de... Yo me voy a quedar... No importa este mensaje, porque seguramente hay muchísimos, está buenísimo, pero digo, si yo ya te digo, deja de mentir, no sos productiva, ya te estoy descalificando, más allá de lo que vos estés diciendo. Yo puedo no coincidir o no creer sin necesidad de decirte nada de todo eso que ya te dije. Digo, ¿por qué la necesidad de descalificar? Sí, en realidad se está descalificando él. Claro. Cuando descalificamos al otro, ¿nos descalificamos nosotros? Somos nosotros los que estamos expresándonos. Es él el problema. Es él que lo tiene interiormente, emocionalmente, habría que ver o hablar con él. Me gustaría hablar con esa persona. Solemos descalificar lo que nos da temor o lo que... Pero es lo que dice Lidia.
el afuera solo es una proyección de uno sí, mismo. Sí, entonces uno no está hablando del otro, sino que está hablando de uno. Siempre. Absolutamente sí, siempre. Lo que nos enoja, lo que nos habla de nosotros todo. más que del otro. Claro, Sí. Chopra dice que aquello que se hace conflicto afuera es porque vos no tomás de vos mismo. Sí, es así. Es profundo, pero es así. Mm. Yo empecé con todos estos principios porque lógicamente yo tenía un enfrentamiento afuera. ¿Alguna vez sufriste, Gabriela, violencia? Sí, en todas sus maneras. Pero no, digamos, esta es otra de las frases que yo pongo mucho en los libros, que es, bueno, que además en Vínculos es el trabajo con el depredador, que es la relación víctima-victimario, que no está solo en el afuera, que es una pareja psíquica, que lo dice Píncola Estés en el libro de Mujeres que corren con lobos, un libro que recomiendo Precioso, a todas además, las mujeres, es por lo cual precioso. yo hago talleres con esos libros, con ese libro. Y ella en el capítulo de Barba Azul, que yo estoy trabajando en un libro para escribir cómo en los talleres hemos trabajado nuestra relación con lo violento, con nuestra violencia. ¿Vos sabés qué es? ¿Qué es? Cuando vos no tomás a ese depredador interior. Hay una zona oscura, digamos, hay un asesino dentro nuestro. Fíjate que nosotros siempre estamos matando a alguien. Te voy a matar, literalmente. Pero entonces le digo a las mujeres, vayamos al placar y busquemos al muerto. Todos tenemos adentro Sí, un claramente, muerto por en el supuesto. placar. Y todas se ríen y me dicen, sí, hoy le hubiera querido matar a mi hijo que hizo tal cosa. Y le hubiera querido matar a la empleada que me rompió el recuerdo de mi mamá, que bueno, entonces siempre estamos matando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este aspecto, hay un aspecto oscuro en nuestra psique, que es el hombre oscuro de la psique, que te persigue, que te aniquila, que es el boicot, el gran mago frustrado, el que te infla, tiene una enorme inflación interior, que te infla todo. Bueno, cuando vos a este depredador, a este aspecto oscuro de la psique, que nos viene Bárbara Lidia, pues nos representa toda la parte sagrada, que es redimirlo, más que matarlo, es tomarlo y abrazarlo y infundirlo de luz para que se redima. Realmente es un trabajo espiritual el que tenés que hacer ahí, con tu violencia, con este hombre oscuro de la psique, que está además pidiéndote que lo tomes, porque él necesita salvarse. Cuando vos lo rechazás y lo metés en más oscuridad, este ser oscuro de la psique se hace mucho más grande y empieza a perseguirte. Y se hace tan grande que se proyecta en las relaciones, y se proyecta en un jefe depredador, y se proyecta en una relación depredadora, y se proyecta en un robo cuantificado, en una traición. ¿Se entiende por dónde viene? A nivel cultural, Píncola Estés dice que el depredador forma mucha más parte de nuestra cultura cuando uno empieza a desvincularse del amor. Dice María en el Facebook, ahora seguimos, de los notables. Dice, qué mágico el mensaje de un celu que termina 111. Dice, número mágico, maestro. El anterior, dice, fue el portal 111111, que dio inicio a una nueva dimensión. Ya, te digo que si el celular que termina 111 acaba de escuchar el mensaje de María, ahora directamente lo rompió al teléfono, porque se me fue a otra dimensión, al 1111. Acordémonos, yo siempre tengo esta imagen de Jesús crucificado, y a sus costados dos hombres crucificados. Uno que le decía, bueno, vos que te decís llamar rey, y tenés todo para salvarte y tenés todos los poderes, ¿qué haces acá crucificado? Lo digo, ¿no? Más o menos. Y el otro que le decía, yo creo que ahí se presentan nuestros dos, estas dualidades. Esta noche, cuando estés sentado en la mesa de tu padre, te pido que me des un lugar a mí. Claro, los dos ladrones alrededor de Jesús. Esto nos muestra
los que somos, pero no separado uno del otro. Las Estas dos cosas en una uno sola. La comunión. Ese hombre que dice no creas está pidiendo a gritos creer. Los notables. Se aplica a personas que se destacan en su profesión o actividad, que se destacan de los demás, que pueden ser percibidos. Los notables. Gente que asoma sobre los demás. 5 minutos pasaron de este mediodía, 12:30 ya de este sábado. Pasó volando. Bueno, dicen que el tiempo no existe, y menos cuando la charla es tan enriquecedora como esta que hemos tenido a lo largo de esta mañana con nuestra invitada notable, Gabriela Arias Uriburu. Mira, de verdad te digo, ya estamos en la última media hora del programa. ¿Voló? Voló, sí. Bueno, hablamos de muchos universos, muchas cosas, muchos universos. Bueno, ¿qué te querés llevar para tu casa? Esa es una pregunta que uno Sí. tiene que hacerse. Sí. ¿Cuál es la casa? ¿Cuál es el verdadero hogar de cada uno de nosotros? Uno mismo. El interior de cada uno. Exacto. Y en ese interior, ¿qué necesita uno verdaderamente? Viste que vivimos en un mundo que nos crea necesidades casi permanentemente para ser productivos. Justamente voy a usar una palabra que hoy sonó. Yo creo que la meditación es re importante. La meditación, y si se puede hacer 1 o 2 veces al día, 15 minutos, encontrarse con el yo interior, con el yo profundo, meditar, cerrar los ojos. Si se puede ir a un lugar, digamos, a hacer yoga o demás, mejor. Pero el encontrarse con uno mismo es algo hermoso. Siempre todo el tiempo estamos necesitando, viste, en todos los sentidos de la vida, de gurúes, de un otro que nos guíe, de un otro que nos dé la respuesta. Bueno, guías se necesitan siempre, ¿no? Ahora los maestros, el maestro está en uno mismo. Esto lo dice Jodorowsky muy claro en su trabajo con la psicomagia, y te dice, el maestro es uno, el maestro es la vida misma. El maestro es cuando vos te levantás, amaneces en las mañanas y decís, ¿qué voy a hacer hoy con la vida y con mi vida? Siempre, no siempre, pero solemos o tenemos la tendencia a aprender de la vida cuando sufrimos. Digo, no podemos aprender cuando estamos bien, felices y contentos. Está bien lo que decís. En realidad se tiene que aprender en los dos antagonismos, ¿no? Entre los hechos y las celebraciones. Sepamos que un instante perfecto es solo ese, y no esto de simular la perfección, porque si no estamos también en algún lugar invitando a la neurosis. Yo no sé qué pensás vos, Lidia, con respecto a esto de inhalar luz o pensar en positivo y entonces todo va a ser positivo. No es tan así. No es así, No. porque estamos sino sublimando la oscuridad, claro. Y para que haya luz se necesita de oscuridad. Claro. O sea, eso ya es negar o sea, esto de las leyes la ley de, no me sale ahora, que hay mucha gente que está con esto de voy a pensar positivo. Atracción. La ley de atracción. Bueno, no es tan así, porque uno no son solo los pensamientos. Uno es un aspecto vibracional primero. Claro. Uno es una vibración y uno va a atraer lo que vibracionalmente. Entonces no es cuestión de poner la voluntad y decir, bueno, voy a vibrar positivo para que me vengan cosas positivas. No. Porque si no, estamos todo el tiempo no tomando la vida toda. Porque, a ver, la flor, la planta que pasa todo el invierno, se prepara para la primavera para dar flor. Y después esa flor que dura, ¿cuánto? Un instante. Se va, la planta no se pone a llorar porque esa flor se fue. Esto tiene que ver con lo alejados que estamos con los ciclos, claro. Con lo cíclico. La vida es movimiento constante, con cosas que vienen y se van, con cosas que se quedan por un tiempo y después se van. Nosotros venimos por un tiempo y nos vamos.
somos viajeros, somos almas en travesías. Dice Andrea en el Facebook de Los Notables, es un placer escuchar esta charla en radio. Sí, es un placer. El comienzo de todo es hacernos cargo de lo que nos sucede, nada ocurre afuera, todo es interior, aunque a veces nos sea difícil poder percibirlo. Así es. Y en general, viste que estamos todo el tiempo pendientes o corriendo detrás de la felicidad. Y la felicidad es eso que, bueno, como decía Lennon, la vida es eso que ocurre mientras estás planteándote. Bueno, primero si estuviéramos la con vida. Lacan, acá Lacan ya te estaría felicidad. Dad, ¿no? Es dar, es todo, dar. Y, ¿no? Digamos, sí y dar, ¿no? O sea, realmente la felicidad. Mira, ya no más estar acá es una felicidad. Vivir es una felicidad. No es ir en busca de algo que ya es como la paz. La paz no se construye, se es paz. El alma es feliz, la paz es un estado de conciencia. Y el gran trabajo nosotros como personas que nos levantamos, nos duchamos, evacuamos, comemos, amamos, nuestra gran misión, que hoy hablábamos un poco, es descubrir al alma en nuestro cotidiano, en nuestro hacer, decir, pensar, sentir. Es decir, a ver, para también quitar un poco de eso que uno a veces escucha, no hace falta irte a una montaña en el Tíbet, andar descalzo, meterte o a la India, no hace falta. Si lo podés hacer, hacelo. Pero simplemente va a ser para incorporar una dinámica nueva que va a ser ir al Tíbet, ¿se entiende? Yo tuve mi propio Tíbet, vos también tuviste tu propio Tíbet. Lidia también tuvo, toda la gente que nos está escuchando tuvo su propio escalonado al Tíbet. Llegar al Tíbet no es moco de pavo, hay que hacer esa travesía. Entonces, yo ya tuve mi Tíbet, resulta que todos los días vamos a escalarlo para llegar. Porque viste esto que también hay una parábola muy linda en la Biblia que habla, hay tiempo para todo. Hay un tiempo para luchar, otro para descansar. ¿Vos sabés que el descanso es un aspecto sagrado de nuestro humano? Y nosotros lo menos que hacemos es descansar. Porque el descanso, ¿sabés qué trae? El contacto con lo espiritual, con lo no tangible. Sí, claro. Y al cerebro, creatividad. Exacto. Entonces, digamos, tengamos esta posibilidad de incorporarnos en todos los ciclos. Cuando hay algo que está muriendo, todos los días se muere en alguna instancia y se nace en otra. Nuestras células lo hacen todo el tiempo. Entonces, cuanto más incorporamos esto de lo cíclico, de la vida, muerte, vida, como así lo llama Clarissa Pinkola, que de esto se trata mi próximo libro. Yo el año que viene ojalá pueda, realmente estoy en plena edición de 2 libros, que uno es el vínculo con la vida y con la muerte, y el otro es el vínculo con la violencia, ¿no? Y entonces es esto de tomar esto de que nosotros estamos teniendo la culminación de 3 horas que ya están siendo parte de un pasado y listas para el próximo paso. Si yo me quedo enganchado en algo que ya fue, ya estoy fuera de tiempo real. En algún momento, casi al principio de la charla, refiriéndote a tu propio Tíbet, haciendo referencia al tuyo, Gaby, hablaste de un tiempo de soledad y silencio, dijiste. Yo me quedé en soledad y silencio. Sí, porque los sonidos de mis hijos desaparecieron, sus gritos, sus ruidos, sus tonos desaparecieron, así como sus movimientos, sus requerimientos. Entonces me encontré en el infierno de la soledad y el silencio, y me costó
La soledad es tremendamente terrible porque es solo de vos. O sea, vos estabas en soledad y silencio, y rodeada de gente. Sí. Hagamos esa aclaración. Sí, sí. Y bueno, fue todo un trabajo mío personal de mucho coraje, porque otra de las cosas que dice Hellinger es: la felicidad requiere de coraje. Para que vos seas feliz requiere de tu propio coraje, porque a veces es mucho más fácil quedarse implicado en el dolor, en la víctima, en el que la culpa es del otro. Sí, y en la guerra, ¿no? Esto de seguir en el enfrentamiento, que ir hacia una zona de resolución, de responsabilidad, de protagonismo, porque esto te lleva a ser protagónico de tu vida, donde vos firmás, donde vos dejás huella, y esto de esto requiere una enorme responsabilidad, porque una vez que, cuando yo terminé con mi libro Después de todo, que lo llevo a mi terapia, Victoria me dice, mirá, agarró el libro con sus dos manos y me dice: y después de todo esto, ¿qué vas a hacer? Espera, no me des la respuesta, ahora, en un instante. Bueno, y intento aprovechar al máximo estos minutitos finales de Los Notables. Nuestra invitada notable, Gabriela Arias Uriburu. Estoy en el Facebook, acordate. Ay, perdón, en el WhatsApp, ya me mareé. Estoy leyendo todo a la vez. No, pues estás mareada porque te trajo un tema muy interesante. También, bueno. 155, 10830, sí, posiblemente tenga que ver con eso. Se emocionó porque te está tocando una fibra personal. Celular que termina 854, dice el mensaje: buenos días, dice, pregunta a Gabriela, los hijos adoptivos, ¿cómo constelamos? ¿Es un ancestro energético sobre el que se trabaja? Gracias, claro. María. Claro, en realidad, igual María, te invito, como no tenemos mucho tiempo, que entres y busques estas entrevistas a Hellinger, que están todas subidas en Google, bueno, cualquier buscador de internet. Y, a ver, generalmente el adoptivo no sabe quién es su mamá y su papá. Biológico. No importa, biológico, claro. No importa, porque en la conformación de la constelación aparecen sus padres de origen y los padres adoptivos. Es muy importante para todos los chicos que están siendo o van a ser adoptados, o están siendo adoptados, o fueron adoptados, que vayan a las constelaciones familiares, porque necesitan tomar pertenencia. Si no, la vida se les hace muy cuesta arriba, porque hay una cuestión de pertenencia que está todo el tiempo. A ese grupo que vos dijiste desde el principio, yo lo voy a decir burdamente, venimos en paquete. Claro, aparece en la genética. O sea, generalmente ese padre o esa madre se va a hacer presente en alguna cuestión genética que va a mirar a los padres adoptivos y no va a poder sanarlo, porque los padres adoptivos cumplen la función de la crianza, de haberles dado crianza. También es muy importante que los padres adoptivos sepan que son padres adoptivos, pero honrar y agradecerles a esos padres y a esa madre que no la abortó, que con los padres adoptivos tuvo una segunda oportunidad. Mirá cuánto la amó la vida a esa niña, que le dio la posibilidad, que esa madre la dio en adopción. Porque a veces nosotros nos metemos tanto a nivel emocional, personal, en la tragedia de esa niña, y en realidad fue un acto de enorme amor de esa madre, que la dio a luz en todas las circunstancias, le dio la segunda posibilidad de que una familia la criara. Cuando eso uno lo hace, ¿no?, y lo agradece y lo honra, mira, te sacás tantas mochilas y tu génesis se hace tan grande que vas a abrazar la vida con todo, porque fuiste doblemente amada. Hermoso
Nuestra manera de... Uy, hay que seguir, espera que me queda un par de minutos. Qué lástima que se comunicó tan tarde, pero es un tema hermosísimo. Hermoso, bellísimo. sí, claramente. Nuestra Sí. manera de Sí, agradecerte... esto también, si puedo, un segundo, esto también se lo hago extensivo a todos los niños que están buscando la vida saliendo de las guerras, y a todos estos niños que han muerto, ¿no? Niños sirios que han muerto. Que siguen muriendo mientras Y bueno, nosotros pero estamos aquí también hablando. Toda la humanidad siempre ha tenido estos movimientos migratorios cuando alguna situación de guerra invade en los países, ¿no? Entonces esto también lo traigo a colación porque no están alejados a adoptar una vida en un país extranjero, ¿eh? Entonces, por todos los que, ¿viste esta frase tan maravillosa del árbol que vive de lo que murió? De las hojas que han caído. Bueno, es la génesis de todos nosotros. Y esto es lo que hace que, bueno, tomemos este amor que la vida nos da y nos da la oportunidad de volver a la vida 2 veces. Por eso cuando Victoria me dice, después de todo lo que viviste, ¿qué vas a hacer? Espérame. Nuestra manera de agradecerte profundamente que hayas estado aquí esta mañana en este clásico, sabes que te queremos mucho. Yo también, Sabrina. Los Notables, Son parte de mi familia. es este plato que también es un clásico y que nos facilita. Porcelanas Verbano para Fayat, Argentina. Y dice Los Notables a una notable, Gabriela Arias Uriburu, LT8 2015. Ay, muchas gracias. Qué lindo plato. Y Mirá qué ahora lindo. sí, señora, y después de todo, ¿qué? Y después de todo, hay que vivir. Gracias. Y entonces no soy la historia, sino soy lo que vivo. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Y a vos también, Gracias, 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 Lidia también. Gracias a ustedes. Te queremos Hermoso mucho. programa. Yo también los quiero mucho, tú también. A vos también te queremos mucho. Y con vos nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 10 y por la 8. Chao. Estos fueron Los Notables. Conducción, Sabrina Nardi. Producción periodística, Guillermo Batalaro. Participación periodística, Agustín Indelangelo. Operación técnica, Luciano Badino, Nicolás Franceschetti. Locución comercial, Marcela César Fierro. Producción general, Oscar Cecini.